Mi colega presumió ser nativa en mi propio idioma para humillarme. Intentó que me despidieran para ocultar su mentira, pero mi jefe trajo a un traductor y su carrera terminó. No olvides suscribirte en nuestro canal, subimos nuevas historias todos los días. La semana pasada empezó a trabajar con nosotros una nueva colega, Katy. Tiene 33 años y, desde el primer momento en que puso un pie en la oficina, llamó la atención de todo el equipo. Yo tengo 25 años y, aunque trato de ser profesional, era imposible no notar a Katy. Es increíblemente escandalosa y tiene una actitud mandona que se siente desde el pasillo. El incidente real ocurrió hace unos días. Estábamos dos colegas y yo en la sala de descanso tomando café. Éramos las únicas 3 personas allí. Katy y yo estábamos sentadas lejos la una de la otra, cada una en su rincón, cuando salió el tema de los viajes. Mi otra colega comentó con un suspiro que ya no se molestaba en reservar viajes porque, con la situación del COVID, sentía que de todos modos terminarían cancelándose y no quería lidiar con la frustración. Katy no perdió ni un segundo. Interrumpió la conversación de inmediato para contar lo triste que estaba por la situación. Empezó a relatar lo mucho que viaja y cómo sus hobbies favoritos son los viajes exóticos a Europa. Cuando ella dijo eso, me quedé pensando un momento. Para mí, cuando alguien dice exótico, se me ocurren las Bahamas o algún lugar tropical con palmeras, no Europa, pero bueno, me guardé el comentario para mí misma. Katy siguió hablando y bromeó sobre cómo todo este rollo de no poder viajar le estaba dando miedo. Dijo, con un tono muy serio, que temía perder sus conocimientos de idiomas extranjeros por falta de práctica. Yo, tratando de ser amable y entablar conversación con la nueva, le pregunté qué idiomas hablaba. Ella se enderezó, nos miró con suficiencia y dijo que hablaba fluidamente 3 idiomas europeos, entre ellos el francés y el holandés. Katy aseguró que estaba a nivel de hablante nativo, y siguió contando, con mucho orgullo, como la gente en Europa siempre se sorprendía muchísimo al descubrir que ella no era de allí. En ese momento, me emocioné de verdad. Aquí, en nuestro trabajo, nunca tengo la oportunidad de hablar holandés. Yo crecí en Bélgica, un país que tiene 3 idiomas nacionales, francés, holandés y alemán. El francés y el holandés son mis lenguas maternas y las más habladas allá. En Bélgica es bastante común ser fluido en al menos 2 de los 3 idiomas porque te obligan a aprenderlos en la escuela, además del inglés, desde que eres muy pequeño. Pensando que había encontrado a alguien con quien conectar, le dije a Katy con total naturalidad. Oleuk, dan hebben we iets gemeenschappelijk. Qué bien, entonces tenemos algo en común. Esperaba una sonrisa o una respuesta en el mismo idioma, pero Katy puso una cara de pocos amigos de inmediato. Me miró como si le hubiera dicho algo ofensivo y me preguntó, con un tono muy seco, si se suponía que eso era holandés. Sí, lo es, le respondí, un poco desconcertada. Katy se rió con una incomodidad evidente, pero cargada de veneno. Mira, no entendí nada porque tienes un acento terrible, soltó. No deberías decir que lo hablas si no eres tan buena en ello. Me quedé de piedra. Katy, no tengo acento, le dije con firmeza. Hablo holandés con más fluidez que el inglés. Crecí hablando holandés y lo hablo con mi familia todo el tiempo. Es mi lengua materna. Ella se molestó muchísimo. Se le notaba en la cara que la situación se le estaba escapando de las manos. Me preguntó, casi interrogándome, qué otros idiomas hablaba y de dónde era exactamente. Soy de Bélgica, le contesté. Así que también hablo francés. Y ya que dijiste que tú también lo hablas, qué guay, podemos hablar en francés. Reconozco que en ese punto fui un poco mala onda, porque después de su reacción con el holandés, yo ya sospechaba que probablemente también estaba mintiendo sobre el francés. Katy no supo qué decir. Empujó su silla hacia atrás con brusquedad, se levantó enojada y soltó un lo que sea. Se fue de la sala de mala manera, dejándonos en un silencio muy incómodo. Mis otras colegas simplemente se encogieron de hombros y comentaron que ella no debería haber mentido desde el principio. Sin embargo, la cosa no terminó ahí. Más tarde ese mismo día, Katy se me acercó de nuevo. Me dijo que la había avergonzado a propósito y que estaba actuando de forma superior solo por mi herencia europea. Katy, no había forma de que yo supiera que habías mentido sobre los idiomas cuando te hablé, le respondí. Ella simplemente puso los ojos en blanco y me llamó inmadura antes de darse la vuelta. Poco después, otra colega me contó que Katy ya andaba hablando a mis espaldas, llamándome pequeña perra que disfruta de acosar a los nuevos colegas. Después del estallido de Katy en la sala de descanso, la oficina se sintió diferente. No se trataba solo de un malentendido, ella estaba decidida a convertir su mentira en mi culpa. Cuando me llamó inmadura y empezó a decir que yo la acosaba, me sentí confundida. Yo soy la más joven del equipo y lo último que quería era ganarme una reputación de bully, especialmente cuando lo único que hice fue hablar en mi propio idioma.
Incluso llegué a cuestionarme. Algunas personas en el foro donde compartí esto se ofendieron porque puse a las Bahamas como ejemplo de lugar exótico, intentando convertirlo en un problema racial. Yo no sabía que en Estados Unidos, exótico, podía ser un término ofensivo. Para mí, como belga, Europa no es exótica porque vivo aquí, es lo normal. Cuando pienso en un viaje exótico, pienso en sol, playas de arena blanca y un océano azul. En Bélgica siempre está oscuro y llueve, mi país no es mi idea de una experiencia exótica, y eso no tiene nada que ver con la raza, sino con el clima y la geografía. También surgieron dudas sobre si Katy simplemente no me había entendido por el acento. Es cierto que el holandés de los Países Bajos y el de Flandes, Bélgica, tienen acentos distintos, pero yo no estaba hablando en un dialecto cerrado como el flamenco occidental. Hablaba el holandés general, el mismo que se escucha en las noticias. No hablé rápido para tenderle una trampa ni usé palabras rebuscadas. Le hablé de forma normal, coloquial, con mi G suave de Bélgica, tal como hablo con mis amigos de los Países Bajos. Si realmente fuera hablante nativa, como ella afirmaba, me habría entendido sin problemas. Pero ella prefirió decir que mi acento era terrible, para encubrir que no entendía ni una palabra. A pesar de que me sentía mal, decidí no escalar el problema a recursos humanos de inmediato. Pensé, si lo hago, voy a parecer la inmadura que ella dice que soy. Quería creer que Katy simplemente estaba avergonzada y que, si yo le daba espacio, se calmaría y podríamos ser profesionales. Sin embargo, seguí el consejo de algunos amigos y escribí todo lo que pasó, la hora, el lugar y los nombres de los colegas que estuvieron presentes como testigos. Fue una suerte que lo hiciera. Katy no tenía ninguna intención de dejar las cosas pasar. Durante las siguientes semanas, se volvió increíblemente fría conmigo. En las reuniones, cada vez que yo abría la boca, ella ponía los ojos en blanco de forma tan exagerada que todos podían verlo. Pero lo peor era lo que hacía cuando yo no estaba delante. Un día, un colega de otro departamento se me acercó y me confrontó directamente. Oye, ¿por qué fuiste tan cruel con Katy? Me contó lo que le hiciste. Me quedé helada. Resulta que Katy estaba contando una versión completamente distorsionada. Decía que yo me había burlado de ella e insultado en holandés, aprovechando que nadie más en la oficina podía entendernos. Fue lo suficientemente astuta como para contar esta mentira solo a las personas que no estuvieron presentes en la sala de descanso. La voz se corrió rápido. De repente, personas con las que apenas trabajaba empezaron a cuestionar mi carácter. Me estaban pintando como una chica mala que usaba su ventaja lingüística para humillar a los nuevos. La situación se volvió tan grande que, finalmente, Recursos Humanos se enteró. Casi un mes después del incidente, recibí ese correo que tanto temía, me citaban para una reunión. Cuando entré, me informaron que ya se habían reunido con Katy. Ella se había mantenido firme en su historia de, ella me insultó en holandés y fue muy mala conmigo. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi silencio no había mantenido la paz, solo le había dado a ella tiempo para construir una mentira más grande. Sentada en la oficina de Recursos Humanos, pude sentir cómo los nervios intentaban traicionarme. Ellos me miraban con seriedad y repitieron la acusación. Según Katy, yo había usado un idioma que nadie más entendía para atacarla personalmente. En ese momento, agradecí haber seguido el consejo de anotar todo. Les conté la historia completa, desde el comentario de los viajes exóticos hasta la invitación al francés que la hizo huir. ¿Hay alguien que pueda confirmar esta versión?, preguntó el encargado de RRHH. Sí, las colegas que estaban en la sala de descanso, respondí con firmeza. Llamaron a mis compañeras. Ellas no dudaron ni un segundo, confirmaron que Katy fue la que mintió sobre el idioma, la que se indignó al ser descubierta y la que, desde entonces, se había dedicado a llamarme perra y otros insultos a mis espaldas. RRHH. Tomó notas, me agradeció por mi tiempo y me pidió que volviera a mi puesto. Pensé que le darían un tirón de orejas y ya está. Me equivoqué. Pasó una semana de silencio tenso. Katy seguía en la oficina, pero evitaba incluso mirarme. Entonces, llegó el golpe final. Me enteré después por mis colegas de lo que ocurrió en la oficina del jefe. Aparentemente, cuando RRHH confrontó a Katy con los testimonios, ella decidió redoblar la apuesta. En lugar de admitir la vergüenza, dijo que todos estábamos compinchados contra ella, que yo era la que mentía y que ella sí hablaba esos idiomas perfectamente. Fue una jugada desesperada. Mi jefe, que ya no sabía a quién creer, decidió terminar el juego con una prueba definitiva. Mira, Katy, si es cierto lo que dices, no tendrás problema con esto, le dijo. Tenemos un colega canadiense en otro departamento que no tiene nada que ver con este drama y es nativo en francés. Vamos a llamarlo ahora mismo y solo tienes que tener una conversación básica con él frente a nosotros para confirmar que dices la verdad. Katy se quedó lívida.
El sudor empezó a notarse. En ese preciso instante, la fachada de la viajera exótica y polífuga se desmoronó por completo. Admitió, entre balbuceos, que había estado mintiendo todo el tiempo. No hablaba francés. No hablaba holandés. Y por supuesto, tampoco hablaba noruego, que era el tercer idioma con el que intentaba impresionar a todos. Pero lo peor no fue la mentira del café. Lo que selló su destino fue que, al investigar más a fondo, descubrieron que las experiencias laborales en el extranjero, que figuraban en su currículum, también eran totalmente inventadas. La empresa no la despidió por el chisme del pasillo, la despidieron por fraude en su solicitud de empleo. Parte de la razón por la que la contrataron fue ese plus de idiomas que la hacía destacar, y resultó ser aire. Le pidieron que recogiera sus cosas y se fuera ese mismo día. Fue un alivio inmenso. Al final, las pocas personas que habían creído sus cuentos vinieron a mi escritorio a disculparse. Me sentí validada, no porque ella perdiera su trabajo, sino porque mi carácter ya no estaba bajo tela de juicio. Si yo no hubiera sido quien la descubriera, tarde o temprano alguien más lo habría hecho. Al final, me quedé con una lección aprendida: no tienes que rebajarte al nivel de alguien que miente para brillar. El tiempo, y un examen de francés sorpresa, siempre ponen a cada quien en su lugar. Queridos televidentes mapachosos, la historia de hoy fue muy corta, para mi gusto, así que aquí les dejo una historia extra. Disfrútenla. Mi hermana fingió cáncer para que su novio se casara con ella, pero una llamada lo arruinó todo. Esta es una historia que todavía me revuelve el estómago cada vez que la recuerdo. Mi hermana mayor siempre ha sido considerada la niña dorada. No es una exageración, ella es increíblemente bella, tiene esa presencia que ilumina cualquier habitación. De hecho, llegó a ser Miss de nuestro país. Desde que tengo memoria, mi hermana tuvo a su antojo a todos los hombres que quiso. No importaba qué tan mala fuera su actitud o cuántos desplantes les hiciera, sus novios siempre encontraban la manera de perdonarle cualquier cosa. Era como si su belleza fuera un escudo que la hacía inmune a las consecuencias de sus actos. Pero lo que la gente de afuera no veía era que su capacidad de manipulación no se limitaba a sus parejas. Mis padres también eran sus víctimas. Si mi padre, por ejemplo, intentaba poner un límite y no le daba permiso para ir a una fiesta o a un concierto, ella no se quedaba de brazos cruzados. Tenía una táctica perversa: le inventaba amantes a mi padre. Ella aprovechaba la distracción para escaparse o conseguir lo que quería. Sin embargo, su herramienta más poderosa eran los desmayos. Esto tiene un origen real. Hace años ella sufrió un accidente de auto que le causó una lesión en el cerebro. En aquel entonces, cualquier estímulo de estrés fuerte hacía que su sistema colapsara y se desmayara de verdad. Pero con el paso de los años, aunque los médicos decían que ya estaba bien, ella descubrió que morirse por unas horas era la forma más rápida de ganar cualquier discusión. Si no le daban dinero o si alguien la confrontaba, simplemente se desplomaba. Recuerdo una oportunidad en la que se peleó a gritos con uno de sus novios. En cuanto el chico cruzó la puerta, ella cayó al suelo en un desmayo dramático. Yo, como toda hermana menor preocupada y llena de pánico, llamé a ese novio, quien por cierto había estudiado medicina, y le supliqué llorando que regresara, preguntándole qué debía hacer para que ella reaccionara. El pobre hombre volvía corriendo, lleno de culpa y angustia, solo para que ella despertara milagrosamente en sus brazos. Pero nada de eso se compara con lo que hizo con su último novio, Juan. Con él, la mentira escaló a un nivel que rozaba lo sociópata: fingió tener cáncer. Todo empezó una tarde aparentemente tranquila. El teléfono de mi casa sonó y yo contesté. Del otro lado escuché la voz de una mujer, muy amable y educada. Hola, soy Adriana, la hermana de Juan. ¿Podrías comunicarme con tu mamá? Quisiéramos hablar con ella urgentemente. Juan y mi hermana tenían una relación a distancia en ese momento. Ella estaba en la universidad y él vivía en otra ciudad, así que el contacto entre las familias era algo formal pero escaso. Le contesté que mi madre aún no había llegado del trabajo. Adriana insistió, se escuchaba algo ansiosa, y me pidió el número de celular de mi madre. Yo, sin malicia alguna y pensando que era algo relacionado con una visita o un detalle social, le di el número y colgué. No tenía idea de que acababa de activar una bomba de tiempo. Esa misma noche, mi madre y yo fuimos a una feria local. Estábamos caminando entre los puestos, disfrutando de la comida, cuando el celular de mi mamá sonó. Era la madre de Juan. Vi cómo la expresión de mi madre pasaba de la alegría a una confusión total. La señora le estaba diciendo que Juan estaba desesperado, que quería viajar de inmediato para pedirle matrimonio a mi hermana y casarse lo antes posible antes de que ella se muera. Mi mamá se detuvo en seco en medio de la feria. ¿Cómo que antes de que se muera? Mi hija está perfectamente bien, solo tiene un poco de estrés por los exámenes, respondió mi madre. Pero la suegra de mi hermana no cedió. No tiene que ocultarlo más con nosotros, señora.
Juan nos contó todo. Sabemos que su hija tiene leucemia, que está en una etapa avanzada y que ya no tiene cura. Mi hijo la ama con toda su alma y quiere pasar cada segundo de los días que le quedan a su lado. Mi mamá se quedó lívida. No, eso no es cierto. Mi hija es la mujer más sana que hay. No sé de dónde sacaron esa locura. Hubo un silencio sepulcral del otro lado de la línea. La madre de Juan, dándose cuenta de que algo andaba terriblemente mal, se limitó a agradecer y colgó rápidamente. El resto del camino a casa fue un silencio tenso. Mi madre no decía nada, pero su mandíbula estaba apretada. Al llegar, mi madre fue directo al cuarto de mi hermana. Sin preámbulos, le soltó la bomba. ¿Cómo es eso de que tienes leucemia y te estás muriendo? Juro que vi cómo la sangre abandonaba la cara de mi hermana, se quedó blanca como un papel, sus ojos se dilataron y por primera vez en su vida, su belleza no pudo ocultar el terror de ser descubierta. No pudo articular palabra. Mi mamá le repitió cada palabra de la conversación con la madre de Juan. En ese instante, mi hermana supo que su teatro de años se había venido abajo por un simple número de teléfono. Lo que siguió fue un caos. Mi hermana entró en una crisis de histeria, gritando que yo le había arruinado la vida. Intentó llamar a Juan desesperadamente, pero él ya no respondía. El silencio de Juan la volvió loca. En un acto de puro drama y manipulación final, corrió al gabinete de las medicinas y trató de consumir todas las pastillas que encontró en casa. Mis padres tuvieron que forcejear con ella, se la llevaron de urgencia al hospital para internarla y hacerle un lavado gástrico. Yo me quedé sola en casa, temblando, rodeada de un silencio pesado. Fue entonces cuando cometí un acto del que no me arrepiento, tomé el celular de mi hermana, que se había quedado olvidado en la sala. Lo que encontré me heló la sangre. Había una carpeta oculta de mensajes con Juan. La mentira no era algo reciente, la había sostenido desde el primer día de la relación. Le enviaba mensajes detallados sobre cómo le habían detectado la leucemia, describía síntomas falsos de cansancio extremo y dolor de huesos. Le decía que por eso se desmayaba todo el tiempo y que esa era la razón por la que no podía subir de peso. Incluso encontré una historia aterradora. En una ocasión, ella viajó a la ciudad de Juan y se presentó en su puerta llorando, diciéndole que mis padres eran unos monstruos que ya no la querían en casa porque era un gasto demasiado grande debido a su enfermedad. Juan, con el corazón roto, la recibió y cuidó de ella durante días, sintiéndose culpable de tener una vida sana mientras su novia moría. Pero lo más retorcido estaba en una aplicación de Telegram. Mi hermana se había creado una cuenta falsa usando la foto de mi madre. Desde ahí, le escribía a Juan fingiendo ser nuestra mamá. Le decía cosas como: Juan, estoy destrozada, mi hija no salió bien de la última quimioterapia. Por favor, dale mucho ánimo, tú eres lo único que la mantiene con vida. El último mensaje de esa cuenta falsa fue el que disparó la propuesta de matrimonio. El doctor dice que el tratamiento ya no funcionó. Solo nos queda esperar a la parca. Mi hermana había simulado la muerte inminente para forzar un anillo en su dedo. Actualización 1. Los días siguientes fueron un infierno. Mi hermana sobrevivió, los medicamentos no llegaron a absorberse totalmente en su sistema. Mis padres, aunque al principio estaban preocupados por su salud, ahora sienten un asco profundo por la magnitud de la mentira. Juan cortó todo contacto. Él bloqueó su número y el de toda nuestra familia. Mi hermana, en lugar de sentir remordimiento, canalizó toda su furia hacia mí. Me llama traidora, me dice que destruí su felicidad por haberle dado el teléfono a Adriana. Ahora está obsesionada con la idea de viajar a su ciudad para explicarle todo, como si hubiera una explicación lógica para fingir un cáncer terminal. Actualización 2. Mi hermana convenció a mi madre de viajar a la ciudad de Juan. Pensaron que, si lo veían en persona, su magia, de Miss y su belleza volverían a funcionar. Llegaron de sorpresa a su trabajo. Juan, siendo un caballero a pesar de todo, las recibió con una cordialidad fría en su oficina. Escuchó el llanto de mi hermana y sus excusas mediocres durante unos 10 minutos. De repente, sonó el teléfono de su escritorio. Juan dijo: es mi jefe, espérenme aquí un momento. Salió de la oficina y nunca regresó. Se fue del edificio por otra puerta y le pidió a seguridad que las escoltara afuera. Mi hermana regresó a casa destruida, dándose cuenta de que, por primera vez, su cara bonita no podía arreglar el desastre que ella misma provocó. Actualización 3. Han pasado 3 meses. El ambiente en casa sigue siendo tenso. Mi hermana ya no llora a diario y parece que ha aceptado que Juan es parte del pasado. Le pidió disculpas a mis padres por el alboroto, pero el daño en la confianza es irreparable. A mí sigue sin perdonarme. Me evita en los pasillos, no me dirige la palabra y me mira con un odio que a veces me asusta. Ella sigue convencida de que la mala de la historia soy yo por no guardar su secreto, sin entender que lo que ella hizo no fue un secreto, fue un crimen emocional. ¿Creen que hice mal en darle el número a la cuñada?
¿O fue el destino el que quiso que la verdad saliera a la luz? Si te gustó la historia, regálanos un me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias.